Listo. Seguimos con la clase, chicos. Bien, seguimos con la clase entonces. Bueno, lo que les estaba explicando es que estamos derivando a la aceleración, a la velocidad, mejor dicho, para encontrar la aceleración, pero utilizando la notación del producto vectorial. Es decir, como la velocidad lineal o tangencial la podíamos colocar como el producto vectorial de omega por el radio. Bueno, entonces, si derivamos esto, es la derivada de un producto, lo cual nos da dos términos, como estamos viendo. Bien. La derivada de la velocidad angular no es otra cosa que la aceleración angular, por eso nos queda alfa por vectorial el radio. Y la derivada del vector posición, de la posición respecto del tiempo, no es otra cosa que la velocidad. Por lo tanto, como la velocidad es el producto vectorial de omega por el radio, reemplazamos a esa derivada del radio por omega vectorial el radio. Y nos queda directamente el doble producto vectorial de omega por el radio. Entonces, esta sería otra expresión o otra forma de expresar a través de otra nomenclatura la aceleración del punto P, donde el producto vectorial de alfa por el radio es la aceleración tangencial, que en la parte superior habíamos escrito como la aceleración tangencial, que es un vector que tiene como módulo el producto del radio por el valor del radio por la aceleración angular en la dirección de la tangente. Entonces le hemos puesto como el producto vectorial de el radio de alfa por radio. Y en la aceleración normal, que era el producto del radio por la velocidad angular al cuadrado, esto como módulo, ¿sí? En la dirección de la normal, lo hemos puesto como el doble producto vectorial de omega por el radio. Entonces, el módulo de esto sería omega al cuadrado por el radio, y el módulo de esto sería alfa por el radio. Esto lo digo para cuando hagamos los problemas, porque lo normal es que utilicemos esta forma de expresión para las aceleraciones y para las velocidades, a través de los productos vectoriales. No sé si introducir este ejemplo en este momento, pero Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Manuel, mira, lo que quiero es mostrarles cómo el producto vectorial, el doble producto vectorial de omega por el radio me da un vector que va hacia el centro de rotación. ¿Me entendés? Sí. Lo que quiero es que me dibujes. Ya está dibujado acá. El de la velocidad. Es decir, dibujame un vector que esté el mismo vector velocidad, pero colocado en el centro, para mostrar este producto vectorial de omega por el radio. Eso. Entonces, fíjense, era lo que yo les decía, nada más que lo ubico ahí para que les resulte más simple. Lo estoy trasladando al vector velocidad para que les resulte más fácil entender el producto vectorial. Entonces, yo les dije que la velocidad lineal, el vector velocidad angular y el radio son tres vectores perpendiculares entre sí. De estos tres vectores, dos están en el plano, que son la velocidad lineal y el radio. El radio y la velocidad lineal. Y omega es el vector que está en la dirección del eje, que es perpendicular al plano. Entonces, esos tres vectores son perpendiculares entre sí.
Lo que quiero mostrarles es que el producto vectorial, ¿Quieres bajar? este producto vectorial de omega por el radio, que me da este vector, es justamente, se va a interpretar como que yo voy a obtener la dirección del vector velocidad cuando haga girar al vector radio un ángulo de 90 grados en la dirección, en el sentido que me indica omega. Entonces, fíjense, el vector velocidad ha resultado de hacer girar 90 grados al vector posición, 90 grados, en el sentido que indicaba omega, ¿ah? En el sentido antihorario. Bien, y ahí obtuve al vector velocidad que realmente está aplicado acá en el punto de la partícula. Yo lo estoy haciendo girar al vector posición 90 grados para mostrarle que eso me dio el vector velocidad. Bien, ahora vamos a hacer el doble producto vectorial. Déjalo ahí, Manuel, que era el doble producto vectorial de omega por el radio. El primer producto vectorial fue la velocidad, esto es la velocidad. Ahora vamos a hacer el segundo producto vectorial. Sí, ahí está. Entonces ahora vamos a hacer el segundo producto vectorial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el vector velocidad va a girar otros 90 grados en el sentido que indica omega. Entonces me tendría que dar un vector que, fíjense, tiene la misma dirección que el vector RP, el vector radio, pero la diferencia que está en sentido contrario. ¿Mm? Y eso ha significado el doble producto vectorial. El giro de un vector 90 grados. Eso indica este producto vectorial. Si lo hago dos veces, y bueno, gira 180 grados el vector. Era eso nada más, para que entiendan por qué la aceleración normal es una aceleración que es que tiene la misma dirección que el vector posición, pero tiene sentido contrario, o sea, hacia el centro de rotación. Es otra manera de mostrarle lo que matemáticamente hemos llegado, porque matemáticamente hemos llegado a que la aceleración normal tiene signo negativo, ¿sí? Es decir, que está en el sentido negativo de opuesto al que indica el versor U sub n. El versor U sub n tiene sentido positivo hacia afuera, básicamente. ¿Mm? Bueno, he tratado de ser lo más claro posible en todo esto. Espero que ustedes lo hayan entendido, porque es lo que los problemas vamos a usar y vamos a utilizar. Que en el movimiento de rotación puro de un cuerpo respecto de un eje que pertenece a este cuerpo, todos los puntos de ese cuerpo se mueven con la misma velocidad angular y con la misma aceleración angular. Ahora, su velocidad lineal va a depender de la velocidad angular que tenga el cuerpo, pero también de la posición relativa que tenga ese punto respecto del eje de rotación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos visto acá. Y por otro lado, que la aceleración que va a experimentar ese cuerpo va a tener dos componentes. Una que es la tangencial, que va a mostrar cómo varía el módulo del vector velocidad, y una aceleración normal, que es la que está encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad, básicamente. Bien, y que las expresiones están dadas así, y que básicamente la forma en que vamos a expresar para plantear las ecuaciones va a ser esta forma, en forma de producto vectorial. Bien.
Con esto, creo yo, hemos terminado, si mal no recuerdo, con el tema de movimiento de rotación pura. Anteriormente habíamos visto movimiento de traslación pura. Y ahora vamos a continuar con el movimiento de plano general o relativo, que es el que básicamente va a tener más importancia para nosotros en el sentido de que vamos a analizar cuerpos que generalmente están rotos trasladándose. Si bien también hay cuerpos que van a estar rotando. O sea, todo es necesario conocerlo. Bien. Entonces, vamos a entrar en lo que se llama el movimiento plano general relativo o roto traslatorio, con ejes en traslación. Esto es lo que se llama el caso 1. Porque, como ya vamos a ver a continuación, vamos a ver lo mismo, el movimiento de un cuerpo rígido con rototraslación, o sea, plano general, pero en donde los ejes, por alguna razón que ya vamos a ver, los ejes que vamos a usar no solamente van a estar trasladándose, sino que van a estar rotando con el cuerpo. Y a ese caso le vamos a llamar caso 2. Bien. Entonces, este movimiento de rototraslación, que también llamamos movimiento complejo, es complejo porque básicamente es la combinación de los dos movimientos simples, que es el de rotación y el de traslación. Es decir, el cuerpo simultáneamente está trasladándose y rotando. ¿Sí? Era el caso en que un par de puntos que, como ya sabemos, nosotros vamos a definir el movimiento de un cuerpo a través de un par de puntos que pertenecen a ese cuerpo. Porque esto define un segmento y como se mueve ese segmento es el movimiento que va a tener ese cuerpo. En este caso, que es rototraslación, habíamos dicho que ese segmento no se va a mantener paralelo a sí mismo en la medida que se vaya moviendo. Y el punto de rotación se va a ir moviendo respecto del sistema de ejes respecto del cual nosotros definamos ese movimiento. Bien. Para poder estudiar, para poder analizar este movimiento, ¿sí? Básicamente vamos a utilizar un método que nunca se acuerdan cómo se llama. Este método se llama básicamente y simplemente el método del movimiento relativo. Y surge o está basado en un teorema, que es el teorema de Chasles. Esto está en el segundo capítulo del Norton, que ya lo vamos a ver cuando empecemos con mecanismos. Al segundo capítulo, quiero decir, del Norton. Y en ese capítulo habla de este teorema de Chasles, ¿sí? Pero que también se dice como el método del movimiento relativo. ¿Y qué permite este método? ¿Qué permite el teorema de Chasles? Permite que nosotros podamos desglosar un movimiento complejo de rototraslación en sus movimientos simples. Es decir, vamos a analizar el movimiento de traslación y el movimiento de rotación por separado, como si estuvieran sucediendo no en forma simultánea, sino que lo vamos a descomponer en el movimiento simple y en el movimiento de rotación, y después, sumando los efectos, vamos a tener el movimiento total. Entonces, el teorema de Chasles, como dice ahí, permite desglosar en movimientos simples a un movimiento complejo o de rototraslación.
estudiarlo, analizarlo en forma separada cada uno y luego sumar los efectos y obtener el resultado final. Bien. Esto es básicamente lo que yo les pregunto cuando van, y lo que pretendo que me respondan cuando yo les pregunto qué es lo que dice el método de movimiento relativo, tanto cuando lo hago como pregunta en un parcial, porque esto seguro va es pregunta de un parcial, o cuando vengan a rendir la materia y explicar este concepto sobre el cual ustedes van a resolver los problemas. En este caso 1, se va básicamente a particularizar porque el movimiento del cuerpo, que está definido por ese par de puntos A y B, estos puntos son puntos que pertenecen al cuerpo. O sea, los dos puntos son puntos que van a pertenecer al cuerpo. Ya van a ver que en el otro caso no va a ser así. Entonces, ahí radica la diferencia, básicamente. De cualquier manera, en ambos casos vamos a hacer uso, o sea, el teorema de Charles, como yo ya lo he venido diciendo desde un principio, adelantándome a esto, vamos a hacer uso de dos sistemas de referencia. Un sistema fijo o absoluto, al cual finalmente referenciamos todo el movimiento, ¿sí? Porque todo el movimiento se ve desde ese sistema absoluto o fijo o inercial que hemos designado con la letra mayúscula X y Z. Lo estamos dando como si fuera esto en el espacio, pero acuérdense que siempre finalmente vamos a trabajar en el plano nosotros, en el plano XY. Y todo lo que vamos a referir a este sistema absoluto, fijo, inercial, acuérdense que siempre va a tener carácter absoluto. Tanto que referenciemos la posición, la velocidad o la aceleración. Y a su vez vamos a utilizar un sistema que vamos a colocar en un punto cualquiera del cuerpo. Por ejemplo, el punto A. Ahora, si lo colocamos en el punto A, ese punto va a ser un punto del cual yo conozca algo. O sea, yo voy a colocar este sistema auxiliar en un punto cualquiera del cuerpo del cual conozca algo. Y ese punto va a ser un punto de referencia del cuerpo. Este sistema que vamos a colocar, que va a tener un determinado origen o uno que le vamos a llamar, va a ser este sistema X1 y 1Z1 que llamamos relativo, local, móvil o auxiliar. Tiene 4 nombres. Relativo, porque van a ver que todo lo que se mueve respecto a este sistema va a ser relativo, o local, móvil, porque se está moviendo con el cuerpo, y auxiliar, porque no lo estamos usando como un elemento auxiliar, básicamente. Entonces, este sistema va a poder trasladarse únicamente con el cuerpo en este estudio, ¿sí? ¿Respecto de quién? Del sistema fijo. O sea que este sistema de eje que nosotros vamos a colocar sobre el cuerpo, como estamos viendo ahora, ¿sí? Que es el sistema X1 y 1, y que hemos hecho que su origen o su 1 coincida con uno de los puntos del cuerpo, en este caso el punto A, que son
conjuntamente con el punto B los que van a definir el movimiento de rototraslación del cuerpo. Entonces, tenemos un cuerpo cualquiera, que está definido por esta figura, cualquiera. Dentro de ese cuerpo hemos elegido arbitrariamente dos puntos, el punto A y el punto B, y ese cuerpo se está moviendo respecto de un sistema absoluto, XY, cuyo origen es O. La posición del cuerpo, de los puntos y del cuerpo, en este caso el punto A y el punto B, están definidos, como ya sabemos, a través de vectores posición, que en este caso será RA para el punto A y RB para el punto B. Estos vectores serán vectores absolutos, tendrán carácter de absolutos, ¿no? Básicamente. Bien. Y vamos a utilizar un segundo sistema de referencia que se va a poder mover, que va a estar ubicado en el cuerpo, en un punto que yo dije es de referencia, y va a ser un punto del cual, como ya veremos, un punto del cual conocemos algo. Disculpen un segundo, por favor. Bien. Como ya dije, tanto el punto A como el punto B van a ser puntos que pertenecen a este cuerpo. Entonces definen un segmento dentro del cuerpo que está indicado por el vector RBA, que me da este vector posición. Es un vector que está, su origen está colocado en el origen del sistema auxiliar, en el punto A o 1, y termina en el punto B. Este vector posición del punto B respecto de mi sistema auxiliar X1 y 1 es el vector relativo, ¿sí? Es decir, todo lo que midamos respecto del sistema X1 y 1, que es el sistema auxiliar, relativo, local o móvil, van a ser cantidades relativas. Por eso digo R de B respecto de A. Quiero hacer énfasis en esto porque a veces no lo entienden a esto, o no le dan la verdadera dimensión. Y hay que tenerlo claro. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir que yo diga R de B respecto de A? Quiere decir que yo he puesto mi sistema auxiliar en el punto A y el observador que está colocado en el punto A o en el U1, que es el origen de mi sistema auxiliar, está viendo a B desde A. Es decir, es una cantidad relativa. Quiere decir que yo veo al punto B desde el punto A. Diferente sería si yo coloco al sistema auxiliar X1 y 1 en el punto B, entonces mi vector posición ahora será el R de A respecto de B. Esto me da la situación relativa, pero la situación relativa, básicamente, de quién miro respecto de dónde, ¿sí? Por lo tanto, la posición del sistema auxiliar dentro del cuerpo, en qué punto del cuerpo yo he colocado al sistema auxiliar. Esto, que parece una tontera, es muy importante en cuanto al hecho de la resolución de los problemas. Entonces, este cuerpo, como ustedes ven, hemos mostrado dos situaciones, dos posiciones en el plano. De vuelta, acuérdense que estamos trabajando en el plano.
y el cuerpo ha pasado de esta primera posición a la segunda posición, y los puntos A y los puntos B deberán están referenciados desde mi sistema absoluto a través de otro par de vectores posición RA y RB. Y en donde el vector posición relativo RB de A ha sufrido, además del cambio de posición, o sea, los puntos A y los puntos... Esto está definido por el hecho de que los vectores de posición absoluto han cambiado tanto en dirección como en módulo. Ahora, el vector relativo, vemos que ha cambiado también su posición angular, ¿sí?, con respecto a mi sistema auxiliar, el cual no ha sufrido ninguna rotación desde la primera posición a la segunda posición. Fíjense que el sistema auxiliar X1 y 1, ¿sí?, que lo hemos dibujado por simplicidad paralelo a mi sistema absoluto XY, podría haberlo puesto en otra dirección, pero por simplicidad lo hemos puesto en forma paralela a los absolutos. Se ha movido, cuando el cuerpo se ha movido, este sistema auxiliar se ha movido de tal manera que se mantiene paralelo a sí mismo. O sea que el sistema auxiliar solo ha sufrido traslación. Y vemos cómo el vector relativo RBDA ha cambiado su orientación angular con respecto a este sistema. Es decir, el cuerpo se ha trasladado en el plano XY, se ha trasladado en el plano XY, pero a su vez ha rotado respecto de un eje que es perpendicular a este plano XY, que pasa por A y que pasa por A. Entonces, el cuerpo está rotando respecto de este eje, que vendría a ser el eje Z, básicamente. Tendría la dirección del eje Z, que es perpendicular al X y al Y. Traslación y rotación. Está indicada, entonces, por el cambio en la posición del punto A en el plano, y por el hecho, eso es la traslación, representaría la traslación, y luego la rotación estaría mostrada por el cambio de la orientación del vector posición relativo RBDA desde la primera posición a la segunda posición, y eso se ve dentro de mi sistema auxiliar. Entonces, fíjense, ¿qué hace Chasle? Chasle, como ya lo vamos a ver en unos diagramas cinemáticos más adelante, pero se los adelanto un poquito, fíjense, Chasle analiza el movimiento total, que es básicamente el movimiento total estaría definido por la variación de este vector RB en la posición del punto B, ¿sí? Lo hace como la suma de dos vectores. Primero define cómo se traslada un punto, que en este caso es el punto A, y es el origen, donde es en el punto donde hemos colocado el origen del sistema auxiliar, ¿sí? Entonces, primeramente vemos cómo este punto A se ha trasladado, ¿sí? Y luego, dentro, con respecto a quién, a mi sistema absoluto, porque esta traslación, esta variación de RA, la veo desde mi sistema absoluto. Luego, de la primera posición a la segunda posición, dentro de mi sistema auxiliar, o sea, un observador colocado en el origen del sistema auxiliar, ve que este vector RBA ha cambiado su posición angular, lo que significa que el cuerpo ha rotado, básicamente, respecto de un eje que pasa por A.
y que es perpendicular al plano XY. Entonces, la suma de esta traslación de A más de esta rotación dentro de este sistema auxiliar me da el movimiento total, que es el que está indicado por este vector RB, que me da la posición de este punto B, básicamente. Como dijimos más adelante, yo deberé conocer algo de este vector, de este punto A, que estoy tomando como referencia dentro de este cuerpo. Y eso es el hecho de conocer la velocidad del punto A y la aceleración del punto A. A su vez, el cuerpo está rotando con una determinada omega y con una determinada aceleración angular, que teóricamente van a ser valores que voy a deber determinar. Bien. Explicado todo esto, ¿sí? Y como ya lo hicimos antes, la geometría, básicamente de esta situación, estaría definida a través del vector R relativo, RB de A, mantiene el módulo, los puntos se encuentran a la misma distancia. Esto es clave en esto. Esto es lo que define el caso 1 del caso 2, como vamos a ver. Primero, que los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo y que la distancia entre esos dos puntos, a lo largo del movimiento de rototraslación del cuerpo, mantienen su distancia, su interdistancia. Lo que sí cambia es la posición angular del vector posición. Entonces, vamos a tener que expresar a este vector en función de quién, de sus proyecciones, porque este vector RB de A va a tener una proyección en la dirección del eje de las X y una proyección en la dirección del eje de las Y. O sea, va a tener dos componentes que le vamos a llamar RB de A X